nombre es Germán Moya, para los que no me conocen. Soy el actual presidente del capítulo de aplicaciones industriales para Costa Rica y les doy la bienvenida a todos en este webinar con Manuel. Les recuerdo que el IAS es una de las sociedades técnicas del IEEE que está enfocada sobre todo a la seguridad eléctrica o a la práctica de la ingeniería eléctrica y en todos los temas de seguridad, y es una de las sociedades que propone precisamente estándares para la industria que se refieran al tema de seguridad y las mejores prácticas en el campo. Por eso está metido en procesos, en equipos, en la industria, en el comercio, en instalaciones industriales y todo lo que es el tema de conservación de energía, sobre todo para la seguridad y el medio ambiente y la salud de todos los que practicamos la ingeniería eléctrica en el campo. Nuevamente estamos como Manuel Cerdas en esta serie de webinars que hemos venido desarrollando para aprender de cómo podemos mejorar nuestras prácticas de diseño a través del software de Easy Power. Manuel es un graduado de ingeniería eléctrica y tiene maestría en administración de proyectos y una amplia experiencia en el campo. También queremos agradecer a Corgia, del cual Manuel es su gerente general, por cooperar con el capítulo de IAS Costa Rica para desarrollar estos temas de los webinars y ir mejorando nuestra condición profesional en la práctica de la ingeniería. Con ustedes, Manuel, y los 10 errores más comunes en los estudios de ArcFlash, parte 2. Como les decía Germán, mi nombre es Manuel Cerdas, estoy para servirles. Trabajo en Corgia Gestión e Ingeniería Alternativa. Somos representantes para lo que es Centroamérica, el Caribe y parte de los países de Sudamérica de lo que es Easy Power y XGS Lab. Ambas son dos herramientas para análisis de sistemas de energía. Easy Power sobre todo se enfoca en este tipo de estudios de potencia, cortocircuito, arco eléctrico, flujo de carga, dimensionamiento conforme al NEC, estudios armónicos. Lo que son los paquetes de software de XGS Lab van orientados a estudios de puesta a tierra, análisis de resistividad de terrenos, estudios de interferencia electromagnética y de campos magnéticos, y usan para torres de transmisión. Ambos son dos de los mejores softwares para análisis de sistemas eléctricos que hay a nivel global, ¿no? Los invito a conocer más de ellos y cuando quieran visitar la página, escribirnos, usar un demo, con todo gusto les podemos facilitar para que empiecen a conocer y un poco más de estas herramientas que están a la mano, realmente están ahí a la disposición para hacer de nuestra profesión algo más fácil y mejor controlado, ¿no? Como les comentaba, esta es la segunda parte de los errores. De la manera de resumen, solo se los comento, ya no vamos a entrar en ellos. Los primeros 5 errores que comentamos en esta serie de webinar fue la paradoja del arco eléctrico. ¿Se acuerdan que bajo este concepto estuvimos explicando que a veces creemos que en los ambientes donde va a haber una mayor corriente de falla, necesariamente va a haber una mayor energía incidente y van a ser ambientes más peligrosos? Pero vimos en los ejemplos que depende tanto de la corriente como del tiempo de apertura de las protecciones. Entonces, no necesariamente donde haya más corriente va a ser un ambiente de mayor energía. Por eso es que el modelarlo y poderlo calcular es de vital importancia, porque no obedece como para hacer suposiciones subjetivas de dónde va a ser más peligroso, arriba o abajo, dependiendo del tablero. No es tan fácil de prever. Como segundo error, enumeramos que la prisa genera tener sistemas mal modelados. Generalmente cuando estamos iniciando con los estudios,
se intenta tratar de dibujar todo el diagrama unifilar con el más mínimo detalle, sin entender bien qué es lo que estamos tratando de buscar o modelar en un estudio de arco eléctrico. Incluso empezamos a tratar de hacer corridas cuando no hemos definido aspectos importantes y sencillos que van a darnos una primera luz sobre un estudio de arco eléctrico. Ese tipo de corridas, análisis, sin tener realmente una conceptualización global y sencilla de nuestra industria, lo que va a hacer es enredarnos, perder tiempo y hacer que el proyecto más bien se demore más de lo debido. Como tercer error, comentamos que es típico que a veces se define bien los cableados, las protecciones, pero lo que son los nodos, los buses, simplemente no los definimos bien y tenemos que recordar que estos elementos tienen una capacidad de soporte asociada. Es necesario que estén definidos, no solo por la capacidad de soporte, sino porque, como vimos, estos buses representan tableros, centros de control de motores, gabinetes, que obedecen a una física de construcción, a un tamaño, a un espaciado entre barras, etcétera. Entonces, cuando en el software definimos los buses apropiadamente como el tipo de equipos que son, estamos haciéndolo correctamente, ¿no? Muchas veces a eso no se le presta atención, a los nodos se acortan y muchos ni siquiera los definimos con capacidades, entonces eso pueden ser puntos de falla. Vimos que el cuarto error puede definir la utility, lo que es la compañía de distribución de energía, como una fuente infinita de corriente de falla, como el peor caso. Comentamos que si bien es el peor caso en términos de corrientes de cortocircuito, no necesariamente un escenario infinito en la utility, como capacidad de conexión, el punto de conexión, nos va a garantizar que nuestros cálculos de ARC Flash están considerando el peor caso de energía incidente, como tiene relación con la paradoja, el primer error, ¿verdad? No las corrientes más altas, así sea la suposición de una utility infinita, nos va a garantizar que nuestros resultados de energía de arco van a ser contemplando el peor escenario, ¿no? Entonces, lo mejor es definirlo, pedir esa información y ya es normal que la entreguen. Entonces, tenerlo definido, porque muchas veces corrientes menores en el punto de interconexión pueden darnos situaciones de alta energía en el interior de nuestros edificios. Y como último, en la primera sesión, vimos que las secciones menores a 240 pueden ignorarse. Ese es el error, ¿verdad? Muchas veces por una nota que aparece, sacamos estos sistemas de nuestros análisis, pero vimos en el webinar pasado cómo pueden haber ambientes a bajo voltaje, a 208 voltios, con transformadores de poca potencia, por debajo incluso de los 125 kVA, que pueden dar niveles de energía incidente que requieren protección, ¿verdad? Que en caso de no tener, nos podrían causar severas quemaduras o incluso la muerte si no tenemos las medidas del caso. Entonces, los invito a que visiten el canal de YouTube de Corgia. Ahí lo que estamos haciendo es estas presentaciones grabándolas para compartirlas con ustedes y que las tengan a disposición. Después del video van a poder ir al canal y ver este pasado webinar si fue que no lo pudieron ver en vivo. Igual va a quedar grabado para los que quieran posteriormente verlo. Ahora bien, ya iniciando con lo que es la segunda parte de los 10 errores más comunes en un estudio de arco eléctrico, ejemplificados con el software EasyPower, tenemos que como error número 6, la regla de los 2 segundos es parte del estándar y está mal aplicada. Okay, aquí se los voy a enumerar muy brevemente cada uno de los del 6 al 10 para que los visualicen. El número 7 es, nunca excluyo el interruptor principal, no creo que fallará. Esto refiriéndose a un tablero cuando estamos haciendo el estudio de energía incidente sobre este equipo. Como error número 8, no ha habido ningún cambio, solo vuelva a hacer las ecuaciones. Esto es cuando caemos en que tal vez nos está llamando un cliente que ya hizo un estudio
y pasa el tiempo y quiere volver a validar la información, a actualizar el estudio, podemos caer en este error, ¿verdad? Vamos a ver que no es tan así, que las variables que pueden modificarse a lo largo del tiempo son varias. Entonces, vamos a ver esto, que es un error típico en el cual podemos vernos envueltos. El noveno error, las etiquetas no se deben cambiar durante 5 años, por lo que se ignoran después de 7 meses. Esto es muy importante, lo vamos a ver en su momento cuando estemos en este error, pero las etiquetas no es solo para cumplir un requisito y ya dejarlas por el tiempo que tengan que durar y a los 5 años actualizarlas conforme la normativa, sino que es un uso constante, porque si se piensa de esa manera, simplemente con el tiempo, al poco tiempo ya se dejan usar, ateniéndose que hasta dentro de 5 años hay que volverse a preocupar por el tema y la verdad que no es así. Y como décimo error, tenemos que las etiquetas son para trabajadores calificados, más es mejor. El hecho de poner muchas etiquetas en nuestros equipos, vamos a ver cómo más bien puede ser un error en el cual caemos a la hora de hacer un estudio de arco eléctrico. Ahora bien, iniciando puntualmente con el error número 6, que decía la regla de los 2 segundos mal aplicada. Ok, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, en la NFPA 70E hay 2 artículos ahí importantes que hacen referencia a este tiempo. Está el D.2.4, que corresponde a un anexo de la norma, que nos comenta acerca de cómo calcular lo que es la energía incidente de arco para ambientes mayores a 600 voltios para hacer un análisis de riesgo de arco eléctrico. Nos dice que cuando se hace el estudio tenemos que considerar la corriente de falla franca trifásica que va a haber en el equipo y lo que es el tiempo de apertura de la protección. Cuando este tiempo de apertura puede ser mayor a 2 segundos, nos dice en el punto 2 que podemos considerar cuánto tiempo es probable que una persona permanezca en la ubicación del arco eléctrico. Es probable que una persona expuesta se aleje rápidamente si es físicamente posible. Y 2 segundos es un tiempo máximo razonable para el cálculo. Sin embargo, nos dice en este punto que utilice un buen criterio de ingeniería para esto. ¿Ok? Básicamente lo que estamos diciendo y vimos anteriormente, la energía de arco eléctrico, la energía incidente de arco eléctrico va a depender tanto de la corriente de falla como del tiempo en el cual usualmente decimos en el tiempo que dure la falla. Eso esperando digamos, que el tiempo de respuesta de la protección sea rápido y la falla se extinga. Entonces, esa sería la energía incidente total. Sin embargo, muchas veces, ya sea porque no ajustamos protecciones o no se hizo un estudio de coordinación de protecciones o por otro error, puede hacer que esas protecciones tengan un tiempo de apertura sumamente amplio o incluso por un propósito, ya sea que sea una protección aguas arriba que tiene un delay amplio. Entonces, si los tiempos de apertura son superiores a 2 segundos, la energía incidente va a ser un valor bastante alto. Entonces, este punto lo que nos está diciendo es que cuando el tiempo de apertura de esa protección o lo que vaya a extinguir el arco es mayor a 2 segundos, para poder tener como la energía incidente a la cual el trabajador se va a ver expuesto en caso de falla, podemos considerar que ese trabajador, si se llega a presenciar este fenómeno, en 2 segundos va a ser un tiempo prudente para
alejarse de la exposición del LAR flash y así ya no estar en este ambiente. ¿Okay? También en el artículo DET.4.3 de la 70E, que nos dice también, nos hace referencia al tiempo, a este tiempo de 2 segundos, y nos dice en referencia a esta ecuación, que es la 4.3C, que nos da lo que es la energía incidente de arco eléctrico. Ahí las otras variables son parte, uno es un factor de cálculo que puede variar de 1 para sistemas mayores a 1000 voltios, 1.5 para sistemas de bajo voltaje. El EN es energía normalizada, el T, este T es el tiempo de arqueo, es el que estaríamos utilizando. Ya los otros son unos factores de distancia. Entonces, él nos dice que si el tiempo de formación del arco T en la ecuación 4.3C es mayor de 2 segundos, considere cuánto tiempo es probable que una persona permanezca en la ubicación del arco eléctrico. 2 segundos es el tiempo máximo de cálculo razonable. Igualmente, utilice un buen juicio de ingeniería. Entonces, nos vuelve a hacer referencia a este tiempo, al igual como lo podemos ver en la IEEE 1584, donde nos dice que si el tiempo total de apertura del dispositivo de protección es superior a 2 segundos, considere cuánto tiempo es probable que una persona permanezca en la ubicación del arco eléctrico. Es probable que una persona expuesta a un arco eléctrico se aleje rápidamente si es físicamente posible, y 2 segundos suele ser una suposición razonable de la duración del arco para determinar la energía incidente. ¿Ok? Entonces vemos que lo podemos usar, es parte de la norma en los anexos, pero tenemos que pensar realmente si en cada equipo si esta condición se está cumpliendo. Puede ser que para una operación en particular y en un equipo X, por el tipo de acomodo de la persona o incluso que esté a lo interno del gabinete, que el tiempo que le tome trasladarse, moverse o quitarse ya sea superior. Entonces, hay que siempre hacer como el cuestionamiento, la práctica, ok, ¿para qué actividades y dónde va a estar expuesto? Y valorar si efectivamente en la posición y para la actividad que el trabajador está haciendo, 2 segundos es más que prudente. Y si efectivamente lo es, podemos utilizar este tiempo cuando los tiempos de apertura de las protecciones sean superiores a 2 segundos. Entonces, también es importante, y pienso yo, saber cuál es la corriente real en el peor de los casos. O sea, cuando nos da el peor caso de energía incidente, hay que saber cuál es esa corriente y preguntarse, digamos, cuando hay tiempos de aperturas, cuando hay energías incidentes altas, analizar por qué, si es el tiempo y por qué este es tan amplio, si es requerido que realmente él dure tanto en aperturar, o es que es un error en lo que es el ajuste de las protecciones. También es adecuado valorar si el sistema es menor a 240 voltios y la corriente es mayor a 2500 amperios. Hay que buscar una alternativa ya propio en el diseño, ver qué está pasando, por qué se están dando esos niveles de apertura tan amplios y que generan esa energía incidente tan amplia antes de simplemente nada más utilizar el cálculo con 2 segundos. Y también hay que hacernos la pregunta, ¿tenemos la intención de que el equipo de protección personal solo cubra el tiempo que se necesita para alejarse del peligro? O sea, esa es la idea del cálculo de energía que estamos haciendo por ese tiempo nada más, que le dé oportunidad al trabajador alejarse de esa fuente de arqueo. Y vamos a ver en Easy Power cómo hay controles del límite de tiempo de una manera global y local para el cálculo de estas energías. Ya eso lo vamos a ver con un ejemplo para que les quede un poco claro de esto que estamos hablando. Ok, entonces antes de ir a voy a hacer una transición al software para ejemplificar esto que estamos hablando de los 2 segundos, cómo se aplica en el programa.
Ok, ahí lo están viendo. Perfecto. Entonces, en este caso voy a esto por acá. Ok, vamos a ver otra vez. Aquí. Nada más, regálame un segundo para... Ya no se puede guardar aquí. Bueno, es que... Ok, regáleme un segundo porque se me cerró el ejemplo que les tenía aquí preparado. Pero no importa, paremos desde aquí de inmediato. Ok, entonces básicamente, vean, vamos a hacer aquí un análisis. Este es el mismo ejemplo que usamos en el webinar pasado, que se trataba de varios escenarios, que había generación y cogeneración, habían dos switch, el switch gear A y el switch gear B, y del switch gear B también había un ramal que alimentaba una ATS, la cual tenía un generador de respaldo para alimentar un tablero crítico, que en este caso era el panel B3. ¿Okay? Entonces, si hacemos por ejemplo, si señalamos esta sección y generamos una falla de cortocircuito y vemos los niveles de energía incidente, aquí estamos viendo, por ejemplo, para el bus principal nos dice que es 13.7 calorías, en este caso el switchgear B que estamos analizando, nos habla de un valor de energía de 3.4 calorías por centímetro cuadrado para la ATS1. Okay. Eso, si lo vemos acá a nivel del reporte, okay, vemos, por ejemplo, que la ATS, en este caso, cuando ella está haciendo el cálculo, nos habla de un trip time de 0.05 segundos con una energía incidente total de 3.4 calorías por centímetro cuadrado, ¿ok? En este caso, entonces aquí vean el ejemplo que vamos a hacer. Simplemente yo voy a transferir lo que es la ATS a operar en modo generador y vean, en este caso, me da una energía sumamente alta en lo que es la ATS, 93.7 calorías por centímetro cuadrado. Entonces, si vemos en el reporte, nos dice que para la ATS, que es la primera fila, él ve una corriente de arqueo de 1.10, esta es la corriente de cortocircuito franco, 1.95, la corriente de arqueo de 1.17, y nos dice que el arcing time, que es el tiempo con el cual él estaría calculando la energía incidente, es de 35.59 segundos, ¿ok? Es demasiado amplio, es un tiempo sumamente amplio. Por ende, la energía incidente es de 93.7 calorías por centímetro cuadrado. Es un nivel sumamente alto, ya está por encima de los 40 calorías por centímetro cuadrado, que es el límite para una categoría 4. Sin embargo, lo estamos pasando en mucho, ¿no? Por eso es que él nos dice peligro. Y como comentario nos deja esto: trabajo peligroso, trabajo en caliente o energizado está prohibido. Vean qué importante esta descripción que viene ya en el PPE. Nos está diciendo que si esta realmente fuera la energía incidente en ese bus, el trabajo en caliente está prohibido. Llegar a hacer cualquier medición, hacer cualquier ajuste, hacer cualquier actividad, prácticamente eso es una bomba. Entonces no tenemos un PPE que nos proteja. Entonces ya el mismo programa nos está diciendo que
que no estaría permitido ninguna actividad en caliente. Habría que apagar aguas arriba para llegar al equipo y hacer cualquier intervención, pero estando ya sin energía. Energizado es prohibido. ¿Okay? Pase lo que pase, no hay PPE que proteja a la persona. Si es que estuviera bien el nivel de energía, ¿ok? Si fuera este valor 93.7. Ahora bien, ¿qué era lo que decíamos en la nota? La regla o la recomendación del anexo de utilizar 2 segundos cuando el tiempo de apertura es superior a este. Veanlo acá, aquí el arcing time es 35.593 segundos. Uf, demasiado. Entonces, ¿por qué esto? Bueno, entonces vámonos al programa, al unifilar, y vamos a graficar este circuito, ¿lo ven? Entonces, esta gráfica que está aquí morada corresponde a la protección BL10 que protege aquí lo que es la ATS como tal, y vemos que el tiempo que le tomaría si simulamos una falla en el bus, propiamente aquí en la ATS, vemos que la corriente de cortocircuito sería 1.95 y eso se representa con la corriente de cortocircuito asimétrica RMS, como este 2850 amperios en esta línea. Sin embargo, si queremos ver la energía de arco o la energía incidente de arc flash en esta ATS, le damos clic aquí al muñeco, vemos ese valor de 93.7 y si le damos clic derecho a la protección y le damos ingresar la corriente de arqueo, podemos ver que en este triángulo, ¿cuánto es la corriente de arqueo? Aquí nos lo dice que es 1179 amperios y si la proyectamos esta corriente en la protección, vemos que esta protección a esa corriente como tal le tomaría prácticamente, es este tiempo en el eje Y, que está acá, ¿lo ven? 32, 33 segundos aquí proyectado en el eje Y, ¿lo ven? Entonces, este tiempo es sumamente amplio. Si la falla ocurriera y estuviera así seteado, la energía total, la energía incidente van a ser estos valores, pero aquí el cuestionamiento y la pregunta es, ok, ¿realmente el trabajador va a permanecer esos 30 segundos frente al tablero, frente a la falla? Ahí es donde el sentido común nos dice, no, realmente no. Esa persona se da esa falla y se va a mover, obviamente, ¿verdad? Se va a salir, se va a mover de manera inmediata y por eso es que se asume que 2 segundos es un tiempo prudente, pero siempre está el juicio de ingeniería. Asegúrese de que así sea, o sea, que la combinación de tarea más el equipo no vaya a ser que ese tiempo más bien se vaya a quedar corto y tenga que considerarlo mayor. Entonces, una manera de hacer el cambio en el programa, entonces voy a cerrar acá. Y si nos vamos a las opciones de cortocircuito y vamos a la parte de el riesgo de arco eléctrico, el arc flash hazard, vemos que para sistemas de bajo voltaje, aquí está en 1000 segundos, lo ven que va desde 250 voltios a 1000 voltios. Entonces, él está considerando que el tiempo máximo sería 1000 segundos, por eso el tiempo de apertura de 33 está por debajo de este y él hace el cálculo con 33 segundos. Sin embargo, si aquí definimos que el tiempo máximo sea 2 segundos, usualmente cuando no se ha puesto, el programa puede venir con estos valores 1000, 1000 y 1000. Entonces, desde aquí editamos y ponemos 2 segundos y estamos estableciendo que haga el cálculo de manera global para todos los buses que van de 250 voltios hasta 1000 voltios, utilizando como un tiempo máximo de arqueo de 2 segundos. Entonces, ya definiendo esto, le vamos a dar aplicar, aceptar. Y ahora vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a generar acá la falla. Y vemos como la corriente de cortocircuito no cambia, sigue siendo la misma, 1.9, pero el nivel de energía incidente ya no es ese valor tan estrepitoso que es de
y algo de calorías que nos dio, que era un ambiente sumamente peligroso, sino que ya ahora el cálculo de la energía, utilizando el tiempo T de arqueo 2 segundos, nos da una energía incidente de 6 calorías por centímetro cuadrado, lo cual ya es una energía que con un PP adecuado, en este caso categoría 2, podemos hacer una tarea en caliente y estar cumpliendo, digamos, por lo menos con este nivel mínimo de protección, para que la persona, al menos por esos 2 segundos, va a estar protegida, que sería el tiempo prudente para que se aleje de la falla, ¿no? Ok. Entonces yo creo que acá queda claro cómo podemos a través del programa utilizar tanto para el cálculo de la energía lo que son los tiempos de apertura de las protecciones como un tiempo máximo basado en la norma de 2 segundos. Acá les quería mostrar nada más para que lo vean a nivel del reporte como ahora para la ATS, véanlo acá. Igual las corrientes de cortocircuito y de arqueo, pero ahora el arc time, lo ven acá, el arc time es 2 segundos. Y es 2 segundos y con estos 2 segundos y la corriente de arqueo es que está haciendo el nuevo cálculo y por eso nos da que la energía incidente es 6 calorías por centímetro cuadrado. Ok, perfecto. Ahora bien, volvemos a la presentación. Ok, aquí se me metió, que vamos a levantarlo rápidamente. Como error número 7, tenemos el disyuntor, es como un pensamiento, es el disyuntor principal no fallará, así que nunca lo excluyo. Esto se refiere, para que nos pongamos en contexto, cuando estamos haciendo un análisis de un cálculo de energía incidente de arco eléctrico para un tablero, puede ser que este tablero eléctrico o este CCM tenga una protección principal. Ok, puede ser que tampoco tenga protección principal. A esto es lo que nos estamos refiriendo. Si vamos a considerar que esa protección principal de ese tablero, en caso de que haya una falla, va a aperturar o no va a trabajar, se va a dañar o se debe considerar, no se debe considerar en el cálculo de energía incidente. ¿Okay? Entonces, en referencia a este punto, lo que es la IEEE 1584 nos dice que un dispositivo integral de protección de sobrecorriente principal se puede incluir en el cálculo si está adecuadamente aislado del bus para evitar una escalada o una falla del lado de la línea. Cuando el dispositivo integral de protección de sobrecorriente principal no está adecuadamente aislado del bus, se debe considerar al otro dispositivo de protección aguas arriba como la protección del principal y del bus. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí. Aquí él creo que es bastante claro, nos está diciendo que existe la posibilidad de que haya una falla en el lado de la línea, en el lado antes del breaker. Y por tanto, de que si es antes del breaker, este no va a actuar, no se va a disparar porque la falla lo está incluyendo a él, al dispositivo. Entonces hay que considerar que la falla abrirá por el dispositivo de protección que se encuentra aguas arriba. Entonces, la decisión de incluir o excluir el principal depende de la construcción física de un centro de control de motores o de un tablero eléctrico, un panel. No es algo que yo suponga o que yo diga si tal vez no falle o tal vez no se dañe. Realmente depende de la construcción del equipo. Si el principal no, si la parte de la línea del principal donde él se alimenta no tiene una barrera de arco eléctrico,
No podemos simplemente pensar que el dispositivo va a protegernos y no se va a ver afectado por el arco eléctrico. Tenemos que considerar, para entender esto bien, lo que sucede durante un evento de arco eléctrico. El calor irradiado y la conmoción cerebral por la explosión son seguidos por la expansión del cobre vaporizándose. La fuente de calor es una bola de plasma que rodea el arco. Entonces, vean bien, esto es como una bola de fuego, es una bola de plasma que es conductiva. Entonces, aunque la falla se dé aguas abajo del principal, al generarse esta bola de plasma, esta explosión, esta tiene el potencial de generar un segundo arqueo en cualquier bus que toque, como puede ser el lado de la línea de ese breaker principal, o incluso si llega a tocar otro bus que está a la par, también lo puede hacer que entre en arqueo. Pero aquí propiamente se está refiriendo que aunque si no hay una barrera en el lado de línea con el breaker principal, o sea, si los conductores están ahí de ese lado y existe la posibilidad de que cuando se da la falla de arqueo, esa bola haga que eso también, al ser conductivo, entre en arqueo, simplemente no tendríamos que considerarlo como que va a actuar. No va, el dispositivo va a entrar en esa explosión que se genera al flash y se va a dañar. ¿Ok? Aunque incluso la falla se generó aguas abajo de este disyuntor. ¿Okay? Entonces, esto significa que puede inutilizar el interruptor principal si se dan las condiciones adecuadas. Entonces, cuando estamos considerando excluir el principal, ¿en qué ocasiones lo tenemos que hacer? O sea, ¿en qué momentos? Entonces, si cuando quitamos la cubierta, notamos que no hay ninguna barrera, realmente una barrera de arqueo para con lo que son los conductores que entran al dispositivo principal, es necesario entonces excluir el principal del análisis, o sea, de los cálculos, no considerarlo. Eso significa que los cálculos dependerán del tiempo de desempeño del siguiente dispositivo aguas arriba. O sea, ya no, él no se considera, sino que vamos a hacer el cálculo considerando que el dispositivo que está aguas arriba va a ser el que va a aperturar a la falla. Y por tanto, la energía de arco va a ser mayor, ya que no va a ser este propio dispositivo el que actúe. Y es bueno saber también que la mayoría de tableros, equipos de buses a 480 voltios que tienen el disyuntor principal no tienen una barrera de arco entre los conductores entrantes y el bus principal. ¿Okay? Por eso generalmente se debe excluir el principal. También en el NEC 2017, en el artículo 408.32, describe las barreras para prevenir el contacto involuntario, ¿okay? Pero contacto que generaría un choque eléctrico. No, esto que define en este artículo, estas barreras, no tienen nada que ver con una barrera de arco eléctrico. Simplemente es para prevenir el contacto involuntario, pero no son, al ser plásticas, no es una barrera para una bola de plasma, ¿ok? No es una barrera de arco eléctrico. Cubiertas plásticas en el principal no son barreras de arco eléctrico, como le estamos diciendo. Entonces, vean, ¿a cuáles barreras plásticas? A estas nos referimos. Como se ven en ambas imágenes, una es la parte ampliada de la otra. Como se ve en la izquierda está ampliada, a la derecha es el tablero completo. Entonces, esas partes plásticas amarillas, donde entran los conductores, no son barreras para el arco eléctrico, ¿ok? Pero, o sea, están para prevenir el contacto involuntario, o sea, generar el choque, el contacto y que se genere la falla, pero si la falla se genera aguas abajo del principal, esto no va a ser ningún impedimento para que la falla de arqueo haga que este bus en esta parte también entre en falla y haya que excluir el principal. ¿Okay?
Entonces, antes de irme a igual les voy a hacer un breve ejemplo en el programa. Aquí se me mete Ok, entonces, ¿qué gesto? ¿Dónde se aplica en el programa? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se observa? Entonces, básicamente, igual, digamos, en las que son las opciones de cortocircuito, cuando tenemos el cálculo de energía de arc flash, tenemos la opción de, en la parte donde dice worst case arc flash hazards, en el output, definir si excluimos el principal o si lo incluimos. Incluso nos permite ver el cálculo con ambos, considerando cuánto sería la energía incidente si se excluye ese disyuntor y cuánto la energía incidente si no se excluye. En este caso, vamos a incluirlo. Voy a darle a aplicar. Voy a generar una falla en este bus. Es un diagrama unifilar muy sencillo. Entonces, está en el secundario, el bus 4. Voy a generar una falla. Y vemos que el valor que nos da de energía incidente es de 22 calorías por centímetro cuadrado. Daría categoría 3. Entonces, si hacemos nuestro análisis, nuestros cálculos de arco eléctrico en este bus, por ejemplo, considerando de que si el breaker va a trabajar este breaker principal y nos va a abrir la falla, este sería la energía incidente, 22 calorías. ¿Ok? En este otro caso, vamos entonces en las opciones a considerar el cálculo excluyendo el breaker principal. Le damos a aplicar y vean ahora el cálculo. Si se excluye el principal, nos dice que la energía incidente sería de 88 calorías por centímetro cuadrado. O sea, una situación de peligro, como lo vimos anteriormente. No hay un PPE que nos proteja. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué esto? ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, ya lo vamos a ver. Para eso vamos a comparar a ambos y desde las opciones de cortocircuito podemos escoger que se vean ambos valores. Le vamos a aplicar y aceptar. Entonces vean, ya aquí él nos da ambos cómputos. En un caso nos dice que si el principal trabaja y se dispara y libera la falla, la energía sería 22 calorías. Pero bajo el concepto de que no hay una barrera de arco eléctrico para con el principal y se debe excluir, la energía incidente aquí sería 88 calorías. O sea, que si en este caso cometiéramos este error que estamos mencionando y nuestro estudio se basara solamente en el cálculo que consideró que el breaker trabaja y que va a operar bien, nos daría que sí, que la persona con categoría 3 puede ir y hacer mediciones o cierta actividad y que relativamente puede estar seguro con un PPE categoría 3. Sin embargo, lo estaríamos mandando casi que a la guerra y posiblemente a la muerte si sucede algo, ¿verdad? Porque vemos que no, que efectivamente si se llega a dar aquí una falla, aunque sea aguas abajo del principal, esta explosión hace que esta parte de arriba del principal entre en contacto y el total de energía incidente, ya este breaker no hace nada, sino que iría a la siguiente protección aguas arriba, que en este caso es un relay que nos dispara un disyuntor en la parte de media tensión. Véanlo acá en el reporte. Acá en el reporte nos dice que para este bus que estamos analizando, el bus 4, si consideramos que el dispositivo aguas arriba que apertura es el BL1, lo haría en 0.5 segundos, dándonos una energía incidente total de 22 calorías. Sin embargo, para este mismo bus, él nos está haciendo aquí el cómputo, para el mismo bus 4 nos está diciendo, ok, cuando usted excluye el principal, entonces el siguiente dispositivo que abre para con la falla es el R6, el Relay 6.
No necesariamente va a ser el dispositivo que esté físicamente o inmediatamente aguas arriba, ¿verdad? Pueden haber varias protecciones aguas arriba y tal vez haya una que apertura antes que la inmediata superior, y todo eso lo evalúa el software. Si hubieran 5, 6, 7, 8 breakers aguas arriba, él va a evaluar todos para ver cuál es el que actuaría primero y liberaría la falla. En este caso, el siguiente dispositivo aguas arriba que abre la falla coincide con el siguiente dispositivo de protección físicamente instalado aguas arriba, que es el Relay 6. Okay, que en este caso nos dice que el arcing time que él considera lo está dando el cómputo con 2 segundos. ¿Ok? Vean, 2 segundos. O sea, ya limitamos que el tiempo de exposición máximo de la persona sea 2 segundos. Ni siquiera es con un arcing time que es de mucho tiempo. O sea, ya está limitado el valor a 2 segundos. Y sin embargo, con solo 2 segundos nos da niveles de 88 calorías por centímetro cuadrado, ¿ok? Ya aquí no tendríamos más que hacer que prohibir la actividad del trabajo. No se puede hacer nada en este bus 4 en caliente. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que si sea una falla, la persona que está ahí se exponga a este valor de energía incidente. O sea, 88 calorías por centímetro cuadrado es peligro, ¿ok? Es que no se puede hacer ningún trabajo energizado en ese equipo. Entonces, vean lo importante, cuántos de nosotros realmente sabemos a cuánto peligro se expone el personal cuando está en A o en B o en C tablero o en tal equipo. Realmente tenemos la cultura de ir y verificar esta información, actualizar el PPE, tal vez en un ambiente cambiarlo por otro porque realmente no nos va a dar el nivel, o podemos reconocer en cuáles buses, en caso de que haya una falla, no habría nada de protección que nos garantice seguridad, pero lo más peligroso es que realmente no tenemos conciencia de dónde están estas situaciones, dónde pueden haber esos niveles de energía tan altos dentro de nuestras plantas, no lo sabemos, y por ahí es donde está el llamado de conciencia. Ok, pues yo creo que con esto también queda claro este tema. Esto es sumamente importante, y cuando ustedes definan que les hagan un estudio o estén haciendo un estudio, pidan ambos cálculos considerando que el principal actúa y también que si él no actúa conforme lo que hemos visto, porque despreciar este valor puede ser un error sumamente grave, tanto para nosotros como patronos responsables, como para la persona que puede verse expuesta a este peligro. Ok, seguidamente vamos a continuar con el octavo error que se suele dar cuando se hace un estudio de arco eléctrico. Esto tiene que ver con referencia muchas veces a cuando estamos haciendo los estudios para una industria o un cliente que ya tal vez inició con estas políticas, ya inició con su estudio y ya pasó un periodo de cierto tiempo y nos dice que ocupa otra vez actualizar, pero que prácticamente todo sigue igual. Que por favor nada más vuelva a hacer los cálculos y imprima las etiquetas y que se las coloque, que cuánto le cobraría por hacer el estudio de esa manera. Entonces, tenemos que ser capaces de reconocer si realmente esto es posible. Es posible que efectivamente en un periodo de tiempo prudente nada cambie en una industria o en un ambiente eléctrico como para simplemente volver a imprimir. ¿Okay? Entonces, para asegurarnos de que esto es así, es bueno como tener la certeza de que si durante este periodo, usualmente como vamos a ver en otro de los errores, se piensa creer que es 5 años, que cada 5 años hay que estarse preocupando por eso, pero no es así, ¿verdad? Pero entonces, cuando vamos a hacer el estudio nuevo y nos dicen que nada ha cambiado, deberíamos preguntarnos si realmente este tipo de cosas no han cambiado. Digamos, no hubo ningún fusible que se quemara, que hubiera que reemplazar a ningún relé o ningún breaker
fue cambiado, ninguno se sustituyó o a ninguno se le variaron sus ajustes. Cuando son protecciones ajustables, no está estos cambios documentados. Esto muchas veces sucede, pero simplemente llega, se hace el cambio y no tenemos la política de documentar los cambios que se van dando en nuestra instalación. Y también es bueno preguntarse que no solo incluso al interno, sino ver si no han habido modificaciones significativas en la compañía de distribución, lo que llaman la utility. Ver si la misma sigue igual. ¿Qué quiere decir que la misma sigue igual? Digamos, en un periodo de 5 años pueden suceder muchas cosas, desde que clausuran complejos industriales a como abren nuevos complejos, nuevos centros de operaciones. Todo eso va a hacer que los niveles y las capacidades de corrientes de falla en el punto de interconexión varíen para arriba o para abajo, dependiendo cómo sean los cambios. Y estos cambios pueden hacer que nuestros cálculos internos varíen completamente. Como vimos y repasamos, o sea, no es solo suponer que la utility es un valor y incluso lo puedo tirar a infinito y ya me aseguro, no, o sea, variaciones en las magnitudes de las corrientes de falla en el punto de interconexión se pueden dar por cambios o sea, que suceden en el lugar donde yo estoy conectado. Digamos, si cerca de mí abren una nueva planta industrial o lo que sea, eso genera mayor demanda, también hay cargas conectadas, van a cambiar los niveles de corriente de cortocircuito que hay disponible, ya sea que vienen desde aguas arriba o aguas abajo también. Entonces, todos estos cambios que pueden darse en la utility, nosotros no podemos simplemente ignorarlos. Estamos en la obligación de que cuando se va a hacer un estudio, considerar si ha habido un cambio en la utility. ¿Okay? La utility no nos notifica, eso no lo leí ahí, pero no nos notifica. Ellos no es que nos van a decir, mira, cambió la corriente de cortocircuito en tu punto, tenéis que actualizar los estudios. No, ellos no lo hacen. Por eso es bueno que cada vez que uno actualiza el estudio, considerar estas variaciones, porque realmente pueden cambiar considerablemente nuestros cálculos. Entonces, cuando sea el momento de renovar el estudio de arco eléctrico, como mínimo debemos verificar los ajustes de los dispositivos de protección. No podemos asumir que todo sigue igual. Mínimo, tenemos que ir y verificar que los ajustes son tal cuales y se mantienen. Hacer un registro de los mismos. Verificar que lo que son las protecciones fusibles coinciden con el número de parte que está indicado, por ejemplo, que es el mismo tipo, el mismo modelo, de la misma capacidad, el mismo tamaño, el mismo fabricante, a como se decía anteriormente. Un cambio puede ser incluso la misma capacidad, un fusible de 60. Ah, sí, un fusible de 60, dame, póngalo. Pero si es un estilo diferente, puede hacer que la operación sea completamente distinta y nos varíe considerablemente nuestros cálculos, ¿ok? Esto como mínimo se debe verificar que estemos usando adecuadamente y modelando los dispositivos correctos con información correcta y que se haya actualizado lo que es el valor de las corrientes de falla y razones X sobre R en el punto de interconexión. Esto tiene que haber la consulta a la compañía de distribución, como mínimo se tiene que hacer la actualización. Hay cambios, ok, se vuelven a hacer las corridas considerando estos cambios. Y esto es importante, o sea, porque el objetivo de todo esto, estamos haciéndolo, es siempre centrándonos para dar seguridad. No es para acomodarnos o sea, no es para estar bajo las comodidades de nuestro cliente o para las nuestras, que es la forma más sencilla de hacer un estudio, sino como mínimo debe prever en nuestras decisiones, en nuestro enfoque, garantizar seguridad. ¿Okay? No es tratar de hacerlo menos para favorecer el alcance y que se cobre menos por el estudio, sino que sepamos que realmente va a haber una labor mínima
por parte nuestra que se debe hacer para que estos estudios que se van a actualizar tengan sentido. ¿Okay? Como error número 9, que tiene relación con este también, dice que las etiquetas no se cambiarán durante 5 años, por lo que se ignoran y no se usan después de 7 meses, lo cual es un grave error, pero esto está mucho, o sea, el enfoque de este error va en el sentido en cuando hacemos un estudio de arco eléctrico y ya nos etiquetan los equipos y tienen las etiquetas colocadas, creemos que ya salimos del tema y ahora, ¿cuándo hay que cambiarlas? Dentro de 5 años. Ok, dentro de 5 años lo vuelvo a llamar para que las imprima de nuevo, ¿verdad? Entonces lleva ese tipo de relación y realmente el hecho de pensar así va a hacer que no tenga sentido todo lo que se está haciendo en el estudio, ¿ok? ¿Por qué? Porque el creer que es algo que ya se cumplió y ahora hasta dentro de 5 años toca, va a hacer que nunca más se vuelva a utilizar esta información. Y en poco tiempo, como dice ahí, en 7 meses ya uno deja de estar leyendo las etiquetas o consultarlas, entonces se olvida de lo que se hizo y se pierde todo el objeto del estudio. Y la verdad que esa no es la intención. ¿Okay? La intención es que se use, o sea, que se consulte, que se almacenen los cambios, que se documenten los reemplazos. Toda esa información se debe tener a la mano. ¿Para qué? Para tratar de ir actualizando eso con el día a día. No esperar que a los 5 años, mira, sí, yo me acuerdo que hace 3 años se hizo aquel cambio allá y hace como año y medio se hizo aquel, y sin saber realmente ya ni qué se hizo. Eso no tiene sentido. La idea es, una vez que uno tiene las etiquetas y ya las está incorporando a su uso en la industria por aspectos de seguridad, tener la política de que es algo de constante uso, de constante cambio, de que hay que documentar cualquier cambio para actualizar estas etiquetas al día a día. Así va a ser algo integral, lo vamos a usar siempre y vamos a estar cumpliendo con los aspectos mínimos de seguridad. Acá se hace alusión a una nota que recibió nuestro compañero Jim en Easy Power durante un taller de arco eléctrico que le hicieron una consulta y dice así, digamos, la etiqueta dice que la distancia de trabajo es de 18 pulgadas, pero cuando alcanzo el panel, mi mano estaba trabajando a 6 pulgadas del bus. ¿Debería la etiqueta mostrar esa energía? Es la pregunta de la persona. Entonces, ahí lo que hay que reflexionar ante ese cuestionamiento es saber cuál es el propósito de los datos que aparecen en la etiqueta. O mejor aún, para quién para quién es dirigida esa información que aparece en la etiqueta. ¿Ok? ¿Por qué esto? Porque vamos a ver que las etiquetas nos indican parte de la información, lo que nos dan es la frontera de arco eléctrico. Es esa distancia para la cual ya requeriríamos utilizar equipo de protección personal. Entonces, entendiendo esto, va a ser un área donde solo se van a permitir trabajadores calificados. Y la pregunta es, ¿una etiqueta realmente nos está autorizando el trabajo en caliente? Y esto es bueno tenerlo claro y contestar que no. O sea, el hecho que haya una etiqueta y que tenga información y que nos está dando advertencias, aspectos mínimos para dar seguridad, pero no nos está diciendo que tenemos la aprobación de hacer el trabajo en caliente. Recuerden que la premisa es evitar los trabajos en caliente. Es como el primer objetivo. Si a más no haber, vamos a tener que hacer un trabajo o por la naturaleza del propio trabajo se tiene que hacer en caliente, la etiqueta nos da las advertencias de en qué ambiente nos podemos estar envolviendo, estar envueltos cuando estemos cerca de ese equipo. Pero digamos, realmente estas etiquetas están ahí colocadas
para mantener a las personas no calificadas fuera del área cuando los equipos están abiertos. ¿Ok? Es algo que nos está advirtiendo de que hay peligro. No nos está autorizando a hacer el trabajo, nos está dando advertencias y pautas mínimas de seguridad, pero para personas calificadas. Eso es lo que hay que tener claro. ¿Ok? No se espera, y lo que pasa es que muchas veces alguien no calificado, porque o sea, es una labor administrativa, una labor de limpieza o lo que sea, puede estar en el sitio y puede, sin saberlo, estar acercándose a esta zona. La idea de toda esta información, el hecho de cuando se apertura un breaker, definir una frontera de arco eléctrico y todo, es para a esa persona que no tiene que ver con el trabajo eléctrico, que se mantenga lejos de nuestros equipos. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que es algo que tenemos que estar haciendo de manera continua, o sea, estar utilizando las etiquetas, si hay algún cambio, documentarlo y utilizar las prácticas que ayuden de manera a visualizar y a mostrar que realmente la seguridad es algo importante dentro de las prácticas de trabajo de nuestra empresa. Y bueno, ya contestando la pregunta propiamente, la razón principal por la cual se pone la energía incidente y la distancia de trabajo en la etiqueta es que la gente sepa que hay un peligro y lo que puede esperar si cuando se quita la cubierta. Entonces, la distancia de trabajo es típicamente la distancia desde la fuente de arqueo hacia nuestro tórax o cabeza cuando se destapa un equipo, y esta se suele dar a 18 pulgadas. Entonces, el hecho de que la etiqueta solo diga esa información no es que nos está diciendo, trabaje solo con este PPE y para todas las actividades. No, o sea, es como una nomenclatura, es como decir así, como un estándar para ya entender, ok, mira, la energía incidente es tanto a 18. Entonces ya ustedes se dan una idea de cuánto peligro o riesgo de arco eléctrico puede haber ahí. Sin embargo, propiamente para diferentes actividades puede ser que efectivamente nos veamos expuestos en una situación donde 18 pulgadas no es la distancia a la cual no podemos estar del bus. Entonces esto podríamos calcularlo, modificarlo y verificar, pero no es en toda tarea. Por eso es que el permiso de trabajo en caliente se tiene que utilizar. Este es un formato que nos va a decir y nos va a especificar, digamos, qué PPE o qué tipo de protección personal se debe usar y la distancia de trabajo que se debe esperar, pero para cada procedimiento, cada actividad. Dependiendo la tarea, podrán haber tareas que sí está bien el cálculo a 18 pulgadas porque es la distancia en la cual puedo hacer esas actividades, pero puede ser que para un procedimiento específico de las labores de mantenimiento, efectivamente yo me vea envuelto en una distancia menor y más corta. Ok, entonces, ¿cómo haríamos eso? Entonces, vamos a ver cómo en el programa nosotros podemos, aparte de obtener los cálculos a 18 pulgadas, estimar el cálculo a otra distancia. Por ejemplo, como la que hace en la pregunta, la persona que da a entender que hay situaciones donde puede estar sumamente más cerca, como hasta 6 pulgadas. Entonces, muy brevemente, vamos a ir al programa y simplemente les voy a mostrar cómo podemos hacer esto. Entonces, vean, en este caso voy a quitar voy a incluir el principal, voy a dejar solo el cálculo acá. Entonces, aquí vemos el nivel de energía incidente, que es de 22 calorías por centímetro cuadrado a 18 pulgadas, es lo que estamos hablando. Esto es lo típico de ver, ¿ok? Pero sigamos en el programa. Quisiéramos para una actividad en particular darnos una idea de cuál podría ser la energía incidente a cierta distancia.
Podemos irnos aquí a las opciones de cortocircuito. Y para lo que es sistema hasta 480, podríamos pedir el cálculo también a 6 pulgadas, por ejemplo, aquí. En esta parte, en la parte de abajo donde está la tabla, él nos va a hacer los cálculos, vean, a 18 pulgadas, también nos los hace a 24 y a 36. Y nos deja dos columnas vacías. Esto es por si queremos obtener cálculos a otras distancias. ¿Okay? En este caso le estoy diciendo que para los buses a 480, también nos haga cálculos de la energía incidente a 6 pulgadas. Entonces le voy a dar a aplicar, le voy a dar a aceptar. ¿Okay? Entonces nuevamente hago la falla y llamo al reporte. Entonces vemos en el bus 4. En el bus 4 vemos cómo aquí en esta parte, él por defecto lo que nos muestra es la energía incidente, pero a esta distancia, 18 pulgadas, como estamos hablando, nos dice que es 22 calorías por centímetro cuadrado. Sin embargo, si le damos clic aquí en el MAX, podemos ver las energías incidentes con los otros valores de distancia, a 24, 36 y las distancias opcionales también de energía incidente. Entonces, es algo que podemos utilizar para obtener el cálculo en estas situaciones. Por ejemplo, vamos a hacerla en este también para que lo vean. 480. Para la ATS. Okay. En este caso, para la ATS, en este ejemplo, como les digo, hice la falla y aquí él me da por defecto las 18, 24 y 36. Vean cómo a 18 pulgadas es 6 calorías. A mayores distancias, a 24 da 3.8, a una mayor distancia 36 da 2.0 y a 6 calorías nos da 34.6. En este caso, si fuera para una actividad como la de la pregunta y la persona puede llegar a estar expuesta a esa distancia y quiere estar protegido para esa distancia de 6 pulgadas, podría utilizar un PPE categoría 4 y aún así ya estaría como protegido. Entonces vean cómo no es solo la energía, no es solo cuánta energía es, sino es cuánta energía a qué distancia, porque lo usual es verla a 18 pulgadas, pero si por A o por B puede ser que estemos en una situación menor o incluso a mayor distancia, podemos hacer uso de estos otros cálculos. ¿Ok? Básicamente. Pues volviendo con la presentación y el último error que les quiero compartir el día de hoy es el creer que, digamos, que como las etiquetas son para trabajadores calificados, entre más hayan es mejor. Y para eso vamos a ver que realmente no es tan así, que más bien tener muchas etiquetas pueden ser fuente de confusión y de error. Por tanto, aquí vamos a señalar lo que la 70E en su artículo 130.5H nos dice que son los requisitos que deben haber en una etiqueta. Básicamente lo que debe aparecer es el voltaje nominal del sistema, la frontera de arco eléctrico y nos dice que al menos uno de los siguientes valores, ya sea la energía incidente disponible o la categoría del equipo de protección personal, pero no ambos. ¿Okay? Esto es un cambio que se dio en la normativa a partir del 2015, a partir de esa edición. Ya no es necesario, o sea, o no deben aparecer ambos valores, o nos dice la energía incidente o nos dice la categoría de PPE. Otro valor que aparece en la etiqueta es la calificación mínima para la ropa de arco y el nivel de PPE específico en el sitio.
Básicamente esta es la información que tenemos que ver. Vean por acá, esto dice aquí como en los días anteriores existía esta forma de clasificar el riesgo o el peligro de riesgo, que eran categorías que empezaban en la categoría 0, 1, 2, 3, 4. Eso era como el estándar 2012 para atrás. Sin embargo, eso cambió y ya estas categorías no se utilizan. Lo que es el HRC no se utilizan. Ya no existe, digamos, la categoría 0, por ejemplo. Ya esto cambió a partir del 2015. Entonces, hay industrias, sobre todo esto se ve más en Estados Unidos, donde ellos vienen ya haciendo estudios desde hace muchos tiempos, que se vieron con el cambio, con la disyuntiva de qué hacer si ya tenían todos los estudios hechos ya con esta categoría, la HRC. Lo que eran manuales, las etiquetas, todo el PPE estaba listado con esta categoría. Entonces se preguntaron de que por qué era el cambio y por qué ahora se tenía que hacer así. Y los cambios obedecen sobre todo a mejoras en cuanto al uso de PPE, digamos, en lo que era el equipo de protección personal excesivamente alto, reduce la comodidad, la destreza, lo cual es un potencial para hacer la tarea más peligrosa, más bien. Y también con un modelo ahora más preciso, la industria presionó para estimar el nivel de equipo de protección personal basado ya en el cálculo de la energía incidente. Entonces, la clasificación del PPE de arco eléctrico se basa en la premisa de que el trabajador puede quemarse, pero al menos se recuperará. Esta nota es muy importante, vean, cuando estamos haciendo un estudio de arco eléctrico y en términos de la energía incidente calculada, ya tenemos un valor de PPE, tenemos que saber que ese cálculo está hecho para que sea 50% probable de que se supere una quemadura de segundo grado o 50% probable de que sea inferior a una quemadura de segundo grado. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en ese ambiente, no es que ya con el PPE que utilizamos vamos a enfrentar un arco como si nada pasara, como que ya podemos ponernos el equipo PPE, provocar una falla para ver qué pasaría y salir de la experiencia y decir, uy, qué susto, pero estoy bien. No, realmente uno va a sufrir daño, pero un daño que es recuperable, que puedes salir adelante, y eso es lo que se trata, reducir, definir un punto en el cual tampoco se trata de poner niveles de PPE sumamente altos cuando no los requiero, porque más bien puedo provocar fallas. Y lo que quiero es dar comodidad, pero también dar seguridad. No hacer que por tantos equipos más bien vaya a la persona a perder la movilidad o las destrezas y ocasionar las fallas. Entonces, las clasificaciones de PPE estimulan una protección de 1.2 calorías por centímetro cuadrado. Esta es la aparición de quemaduras de segundo grado que se sanan con cicatrices mínimas. O sea, la idea está para que si usamos el PPE nos podemos quemar, pero vamos a sanarnos con el mínimo de cicatrices. Así está dimensionado esto, ¿ok? No es que nada nos va a pasar y que podemos seguir como si nada, no, ¿verdad? Ante nada, no vayamos a creer que ya como tenemos un PPE, podemos jugárnosla a ver cómo nos va ante una falla, ¿verdad? Esas son situaciones que se tienen que quedar claro. La persona va a sufrir daño, pero un daño que no va a ser permanente y que va a ser recuperable, siempre y cuando esté expuesto a una energía para la cual el PPE está bien dimensionado, ¿no? Parece que la NFPA 70E tiene la intención de que los trabajadores calificados sepan con qué nivel de protección están tratando realmente. ¿Qué significa? Okay, ya digamos, estos cambios de la 70E obedecen a que realmente no es que vaya a llegar una persona que tal vez no es de la fábrica o no es del departamento eléctrico,
que no tiene información y que simplemente vea una etiqueta y que vaya, se ponga el PPE que dice en la etiqueta y se ponga a hacer algo en el equipo. O sea, eso no es así, no es que no está, la información que aquí aparece no es para información general para las personas. Se supone que es personas que están entrenadas para utilizar los equipos y que ya fueron entrenadas con aspectos de seguridad. Entonces, cuando ven una etiqueta y ven solo información parcial, ellos ya saben a dónde dirigirse, a qué tablas buscar la información que le está diciendo la etiqueta que tiene que buscar y qué anotar en sus hojas de permiso de trabajo, porque sabe y conoce el riesgo al cual se va a exponer. Entonces, más o menos estos cambios ahora en la etiqueta están orientados con eso. O sea, hacer que haya la cultura de que quien va a tener que lidiar, el personal que va a tener que lidiar con ese equipo, sepa interpretar lo que dice ahí y sepa a dónde dirigirse para buscar la información complementaria y sepa cómo organizar una actividad de trabajo, un permiso de trabajo, porque conoce los riesgos a los cuales puede verse expuesto. Entonces, sin más, aquí les resumo los 10 errores más comunes de un estudio de arco eléctrico, del 6 al 10 los que acabamos de ver, los del 1 al 5 los que les mencioné anteriormente. Básicamente, esta es una lista que fue recopilada por varias información de Easy Power en Estados Unidos a través de usuarios, consultores que utilizan el programa. Y el día de hoy lo que hemos hecho es un cambio, digamos, una traducción al español de estos mismos errores para que ustedes mismos los tengan a la mano. Tal vez algunos los han cometido ustedes o algunos más bien se los han mostrado durante un estudio que solicitaron y no sabían. Entonces ya ahí van mejorando un poco y con este conocimiento, ¿no? Entonces, sin más, los invito a que nos contacten, que ya sea por teléfono, por medio de correo o a través de nuestras redes sociales, Facebook o WhatsApp, para que sigan participando. Vamos a seguir con otros webinars. De hecho, por este medio quisiera invitarlos y que si saben de algún compañero o de ustedes mismos en sus industrias que quieren conocer más de este tema, el próximo 7 de octubre va a haber un evento oficial, va a ser el primer Arc Flash Workshop de Easy Power en español, va a ser el 7 de octubre. Es una capacitación de 4 horas, bastante interesante, donde ya se ven aspectos informativos de la normativa que definen estos estudios, se ven aspectos ya del fenómeno como tal, se hace hasta práctica, se les va a activar una licencia, se les va a dar gratis durante una semana para que sin ser usuarios, si nunca han usado el programa, en este evento al final va a haber una práctica para que puedan usar ustedes mismos un pequeño diagrama unifilar y puedan hacer una corrida y empiecen a ver que esto no son herramientas que son para uso nada más en la NASA, como decían por allá antes, ¿verdad? Sino que están hechas ahí para darnos facilidad, entender el tema y tratar de facilitarnos nuestra actividad profesional, ¿no? Entonces, los invito a todos los que estén interesados o que sepan de algún jefe de mantenimiento, alguien de seguridad ocupacional, alguien de diseño, alguien de construcción eléctrica que esté interesado en saber más de esto, que ojalá nos acompañen el próximo 7 de octubre y a ustedes también les externo la invitación para avanzar un poco más en esta temática tan importante que es la seguridad de arco eléctrico.